En la fiesta de Navidad, mujeres ricas codiciaban al millonario viudo, pero él solo tenía ojos para una madre soltera embarazada. Lo que sucedió cambió sus vidas para siempre. Una historia de superación, redención y amor. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. La brisa cálida de diciembre llevaba el aroma salado de la playa de la Malvarrosa mientras se mezclaba con las fragancias sofisticadas que flotaban en el aire de la terraza del Hotel Las Arenas. El hotel más emblemático de Valencia se había transformado en un verdadero palacio de cristal para la fiesta de Navidad más exclusiva de la alta sociedad valenciana. Luces doradas envolvían las palmeras en espirales brillantes, mientras que nieve artificial, una extravagancia que costó una pequeña fortuna, caía delicadamente sobre los invitados, creando un contraste surrealista con el calor tropical que aún persistía a finales de año. Eduardo Martínez observaba la fiesta con la mirada distante de quien estaba presente solo en cuerpo. A sus 42 años, el empresario comandaba el mayor conglomerado hotelero de España, con propiedades esparcidas desde las Islas Baleares hasta Valencia. Su silueta imponente, 1,85 m de altura, cabello negro con canas en las sienes y ojos marrones que reflejaban tanto inteligencia como una tristeza mal disimulada, destacaba incluso en medio de aquella multitud de personalidades influyentes. El smoking italiano que vestía había sido confeccionado a medida, pero nada podía enmascarar el peso emocional que llevaba sobre los hombros desde la muerte de su esposa 3 años atrás. «Eduardo querido, pareces un fantasma». La voz melosa de Valentina Sánchez cortó sus pensamientos como una hoja afilada. La heredera de una de las mayores cadenas de joyerías del país se acercó con la elegancia calculada de una depredadora. Su cabello rubio platino estaba recogido en un moño sofisticado, y el vestido rojo valentino que llevaba costaba más de lo que muchas personas ganaban en un año. «Necesitas divertirte más. La vida es muy corta para estar siempre tan serio». Antes de que Eduardo pudiera responder, otra figura femenina apareció a su lado. Elena García, hija del senador Ricardo García, sonrió con la confianza de quien nunca ha tenido que luchar por nada en la vida. A sus 35 años, era una mujer indudablemente atractiva, con cabello castaño, sedoso, cayendo en ondas perfectas sobre los hombros desnudos, y un vestido azul turquesa que realzaba sus ojos del mismo color. «Valentina tiene razón, Eduardo. Deberías disfrutar más de estas festividades». Elena posó la mano enguantada en su brazo con una intimidad ensayada. «Papá estaba comentando sobre ese resort en Angra que estás desarrollando. ¿Qué tal si hablamos de eso en un ambiente más privado?» Eduardo asintió educadamente, pero sus ojos ya se habían desviado hacia algo, o mejor dicho, alguien, que capturó completamente su atención. Entre los camareros que circulaban ofreciendo canapés de salmón y copas de Veuve Clicquot, una figura se destacaba de forma casi magnética. Era una mujer joven, aparentando tener como máximo 28 años, con cabello castaño oscuro recogido en una coleta sencilla que dejaba al descubierto su elegante cuello. Su piel morena brillaba suavemente bajo las luces doradas, y aunque el uniforme modesto que llevaba, camisa blanca y falda negra hasta las rodillas, no podía ocultar las delicadas curvas de un embarazo que ya superaba los 6 meses. «Con permiso, damas», murmuró Eduardo, dejando a las dos pretendientes con expresiones de sorpresa mal disimulada. Marina López sostenía la bandeja de canapés con manos que temblaban casi imperceptiblemente. No era el peso de la bandeja lo que la incomodaba. Incluso embarazada, mantenía la fuerza que había desarrollado durante años trabajando en restaurantes para pagar la universidad. Lo que la ponía nerviosa era la magnitud del ambiente en el que se encontraba. Hija de una limpiadora y un portero, nacida y criada en un barrio humilde,
Marina nunca imaginó que un día estaría sirviendo champán a senadores, empresarios y socialités en uno de los hoteles más lujosos del mundo. «Disculpe, señora, ¿le gustaría un canapé de gambas?», ofreció a una mujer de mediana edad cargada de joyas, que la miró de arriba a abajo con una expresión de desdén mal disimulada. «No, gracias», respondió la mujer secamente, dándose la vuelta como si Marina fuera invisible. Marina tragó el nudo que se formó en su garganta. Estaba acostumbrada a ese tipo de trato, pero el embarazo la había dejado más sensible. Necesitaba ese trabajo temporal. Los 300 euros de la jornada representaban más de lo que ganaba en una semana en la clínica veterinaria donde trabajaba como recepcionista. Cada céntimo ahorrado iba para el ajuar del bebé que llevaba, especialmente después de que Rodrigo, el padre del niño, desapareció en cuanto se enteró del embarazo. «Marina», llamó doña Consuelo, la supervisora del catering, una mujer negra de 50 años con autoridad natural. «Lleva estas copas a la terraza exterior. Hay gente importante allí que las está pidiendo». «Sí, doña Consuelo». Marina equilibró cuidadosamente la nueva bandeja y se dirigió hacia el área exterior, donde la brisa marina ofrecía un alivio del calor humano que dominaba el salón principal. Fue allí, entre las palmeras iluminadas y el sonido distante de las olas rompiendo en la arena de la playa de la Malvarrosa, que sus ojos encontraron los de Eduardo por primera vez. Él estaba parado cerca de la barandilla, alejado de los grupos que conversaban animadamente, y la observaba con una intensidad que la hizo sonrojar involuntariamente. «¿Puedo ofrecerle una copa de champán, señor?», preguntó ella, acercándose con pasos cuidadosos sobre el mármol que estaba levemente húmedo por la condensación del aire acondicionado. «Gracias», respondió Eduardo con una voz grave y suave que envió un escalofrío por la espalda de Marina. «¿Has estado trabajando mucho tiempo hoy?». La pregunta la sorprendió. Era raro que los invitados se interesaran por la situación de los empleados. «Desde las 4 de la tarde, señor». «Pero está bien, estoy acostumbrada». Eduardo notó el leve cansancio en su voz, la manera en que cambiaba discretamente el peso de una pierna a otra, aliviando la presión del embarazo. «Está siendo una noche larga». «Para ti». «Un poco», admitió Marina, sorprendiéndose con su propia honestidad. «Pero el pago compensa. Cada trabajo extra cuenta, ¿sabes cómo es?» «En realidad no lo sé», dijo Eduardo con una sinceridad que la desconcertó. «Hace mucho tiempo que no necesito pensar en eso». Hubo un momento de silencio no incómodo entre ellos, roto solo por el sonido de la música ambiental y las risas que venían del salón. Marina se sintió extrañamente a gusto en la presencia de ese hombre elegante, como si una burbuja invisible los separara del resto del mundo. «¿Para cuándo está previsto?», preguntó Eduardo, gesticulando delicadamente en dirección a su barriga. «Finales de marzo, principios de abril», respondió Marina, una mano acariciando instintivamente su vientre. «Es un niño. ¿Primer hijo?» «Sí, y...». Marina dudó, sin saber por qué estaba compartiendo información personal con un completo extraño. «¿Y será solo él y yo?». Eduardo percibió la tristeza detrás de las palabras, pero también la determinación feroz en su voz. Era una mujer acostumbrada a luchar. Eso quedaba claro en cada gesto, en cada mirada. Había algo en ella que lo tocaba de una manera que no experimentaba en años. «Eduardo». La voz aguda de Patricia Moura cortó el momento como un cristal quebrándose. La presidenta de la Fundación Esperanza para Niños se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes, claramente irritada por encontrar a Eduardo conversando con una empleada. «Te he estado buscando por todas partes. El embajador francés quiere hablar contigo sobre ese proyecto en Cannes». Marina percibió inmediatamente el cambio en la atmósfera. La llegada de la mujer, obviamente una de las invitadas importantes,
A juzgar por el vestido de marca y las joyas discretas pero carísimas, trajo consigo una energía territorial que hizo que Marina diera un paso atrás. «Claro, Patricia», dijo Eduardo educadamente, pero sus ojos permanecieron en Marina por un segundo más. «Fue un placer hablar contigo», dijo a Marina con una sinceridad que le hizo sentir mariposas en el estómago. Mientras se alejaba con Patricia, Eduardo lanzó una última mirada a Marina, que ya había retomado su trabajo ofreciendo canapés a otros grupos. Algo en ella lo intrigaba profundamente: la dignidad con la que llevaba su situación difícil, la gentileza genuina en medio de un ambiente muchas veces superficial, la fuerza silenciosa que emanaba incluso en su vulnerabilidad. Patricia charlaba sobre la fiesta y las personalidades presentes, pero Eduardo apenas escuchaba. Sus pensamientos permanecían con la joven embarazada, de sonrisa tímida y ojos decididos, preguntándose por qué. Por primera vez en 3 años, sentía su corazón acelerarse por alguien que no fuera solo un recuerdo. La noche apenas comenzaba, pero Eduardo ya sabía que ese encuentro casual cambiaría algo fundamental en su vida cuidadosamente estructurada. La madrugada del 31 de diciembre encontró a Marina López despierta desde las 5 de la mañana, preparándose para otro día de trabajo en el evento de Nochevieja del Hotel Balneario. Su pequeño apartamento de 2 habitaciones en Valencia, una inversión que consumió todos sus ahorros 2 años antes, estaba silencioso, excepto por el ruido distante de los preparativos que ya comenzaban en las calles para la mayor fiesta de Nochevieja del mundo. «Tranquilo ahí, pequeño», murmuró ella, masajeando suavemente la barriga donde el bebé se movía inquieto. «Mamá necesita trabajar hoy, así que tienes que colaborar». El reflejo en el espejo del diminuto baño mostró a una mujer que intentaba ocultar el cansancio con un poco de base y rímel. A los 7 meses de embarazo, Marina sentía el peso extra en cada movimiento, pero la determinación en sus ojos marrones permanecía inquebrantable. El dinero de los 2 días de trabajo, fiesta de Navidad y Nochevieja, le permitiría finalmente comprar la cuna que había visto en promoción en la tienda de bebés de la calle de la Aduana. El teléfono sonó cuando ella estaba terminando de recoger su cabello. «Marina, soy Consuelo. Tengo una mala noticia, querida». El corazón de Marina se disparó. «¿Qué pasó, doña Consuelo?» «La empresa canceló la contratación de los temporales para hoy. Parece que hubo un problema con el presupuesto. Recortaron al equipo a la mitad». La voz de la supervisora cargaba genuina tristeza. «Luché para mantenerte, pero...» «Entiendo», interrumpió Marina, tratando de mantener la voz firme. «Gracias por intentarlo». Después de colgar, se sentó pesadamente en la cama, calculando mentalmente las cuentas. Sin esa paga, faltarían 200 euros para la cuna. Y aún había el plan de salud atrasado, las vitaminas prenatales, el ajuar. 1 hora después, el teléfono sonó nuevamente. Número desconocido. ¿Marina López? La voz masculina era desconocida, pero había algo familiar en el tono. «Sí, ¿quién habla?» «Aquí Roberto, asistente del señor Eduardo Martínez. El señor quisiera hablar con usted, si es posible». Marina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Yo no entiendo. ¿Pasó algo?» «Nada grave, señora. El señor Eduardo supo que hubo recortes en el equipo de hoy y quisiera proponer algo. ¿Podría encontrarse con nosotros en el hotel en 1 hora?» 45 minutos después, Marina atravesaba el deslumbrante vestíbulo del hotel balneario, sintiéndose fuera de lugar en su sencillo vestido azul marino, el mismo que había usado en la fiesta de Navidad, por ser el único que aún le servía en su cuerpo en transformación. El mármol italiano reflejaba sus pasos nerviosos mientras seguía a Roberto, un hombre elegante de mediana edad, hasta un ascensor privado. Eduardo la esperaba en su oficina en el último piso.
un ambiente que mezclaba lujo contemporáneo con toques clásicos. Grandes ventanas ofrecían una vista panorámica de la playa de la Malvarrosa, donde las gradas para el espectáculo de fuegos artificiales ya estaban siendo montadas. Él vestía una camisa blanca sin corbata y pantalones oscuros, una elegancia casual que de alguna manera lo hacía aún más intimidante. «Marina, gracias por venir». Se levantó del sillón de cuero, gesticulando para que ella se sentara en el sofá frente a él. «¿Puedo ofrecerte algo? ¿Agua? ¿Jugo?» «Un poco de agua, por favor», respondió ella, la boca súbitamente seca. Mientras Eduardo servía agua fría de una jarra de cristal, Marina intentó descifrar el motivo de ese encuentro. ¿Había hecho algo malo en la fiesta de Navidad? ¿Su comportamiento fue inapropiado de alguna manera? «Sé que debes estar preguntándote por qué te llamé aquí», dijo Eduardo sentándose en un sillón cercano, manteniendo una distancia respetuosa. «Supe que fuiste despedida del trabajo hoy». «Sí, señor. Cortes de presupuesto, según me informaron». Eduardo hizo una pausa, estudiando el rostro de ella con esa misma intensidad que la perturbó la noche anterior. En realidad, no hubo cortes de presupuesto. La empresa de catering recibió una demanda para despedir a algunos empleados temporales, demanda que partió de personas influyentes entre los invitados. Marina sintió que la sangre se helaba en sus venas. «No entiendo. Algunas de las invitadas de la fiesta se sintieron incómodas con mi atención hacia ti anoche. Decidieron que sería mejor que no trabajaras en la Nochevieja». La humillación quemó el rostro de Marina como una bofetada. Se levantó abruptamente, el agua temblando en su mano. «No hice nada malo. Solo respondí cuando usted me dirigió la palabra. Fui educada como siempre soy con todos los clientes». «Lo sé», dijo Eduardo con calma. «Por eso estás aquí». «¿Para qué? ¿Para que usted se disculpe por el comportamiento de sus amigas ricas?» La voz de Marina subió un tono, la ira y la frustración finalmente desbordándose. «Gracias, pero no necesito su lástima. Marina, por favor». Eduardo también se levantó, las manos alzadas en un gesto apaciguador. «No es lástima, es justicia». «¿Justicia?». Ella rió sin humor. «¿Usted conoce esa palabra? Justicia sería poder trabajar honestamente sin ser perseguida por mujeres que tienen celos de una conversación de 5 minutos». «Tienes razón para estar enojada», admitió Eduardo. «Pero déjame proponerte algo». Marina cruzó los brazos sobre el pecho, en una postura defensiva que realzó aún más su embarazo. «Estoy escuchando. Necesito a alguien para coordinar un evento benéfico que tendrá lugar en enero, aquí en el hotel. Un evento para recaudar fondos para un refugio de animales abandonados». Eduardo hizo una pausa, observando su reacción. «Supe que trabajas en una clínica veterinaria». La sorpresa reemplazó la ira en el rostro de Marina. «¿Cómo sabe dónde trabajo?». Roberto hizo una pequeña investigación. Eduardo gesticuló hacia su asistente, que permanecía discretamente cerca de la puerta. «Descubrimos que te graduaste en Administración Hotelera por la Universidad de Valencia, que trabajas en la clínica VetLife en Ipanema desde hace 2 años, y que eres voluntaria los fines de semana en la ONG Patitas Necesitadas». Marina se sintió expuesta, como si su vida privada hubiera sido disecada. «Usted no tenía derecho a investigar mi vida». «Sí tenía», replicó Eduardo, su voz ganando una firmeza que hizo que Marina se callara. «Porque te estoy ofreciendo la coordinación de un evento de €500,000. Necesito saber con quién estoy tratando». La cifra mencionada hizo que Marina se sentara nuevamente, las piernas súbitamente débiles. €500,000. El evento será el 15 de enero. Tendrías 3 semanas para organizar todo: invitados, decoración, menú, entretenimiento. La comisión sería de €15,000. Eduardo se inclinó ligeramente hacia adelante. «Más de lo que ganas en 6 meses en la clínica».
Marina abrió y cerró la boca varias veces, tratando de procesar la información. 15.000 euros resolverían todos sus problemas financieros de los próximos meses. Pero había algo que no tenía sentido. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Usted ni siquiera me conoce. ¿Está seguro de que no es lástima? Porque, dijo Eduardo, levantándose y caminando hacia la ventana, en los 15 minutos que hablamos ayer, demostraste más autenticidad e inteligencia de lo que veo en meses de eventos sociales. Y porque necesito a alguien que realmente se preocupe por la causa. Marina lo observó contemplar la vista de la ciudad que se preparaba para recibir a 3 millones de personas en la playa. Había algo en su postura, una soledad que ella reconocía porque también cargaba la suya. ¿Y si hago todo mal?, preguntó ella en una voz más baja. Entonces aprendemos juntos, respondió Eduardo, girándose para mirarla. Pero algo me dice que no vas a decepcionarme. El silencio se extendió por unos segundos, llenado solo por el sonido distante de los preparativos en la playa. Marina puso la mano sobre su barriga, sintiendo al bebé moverse, como si también estuviera esperando su decisión. «Hay una condición», dijo ella finalmente. «¿Cuál?» «Acepto, pero quiero que quede claro. No acepto favores, señor Eduardo. Si hago este trabajo, será porque lo merezco, no porque usted tenga pena de una embarazada abandonada. Y si no logro hacer un buen trabajo, usted me despide en el acto, sin dudar». Eduardo sonrió, la primera sonrisa genuina que Marina vio en su rostro. «Acepto las condiciones, pero también tengo una condición». «¿Cuál?» «Deja de llamarme señor Eduardo. Mi nombre es Eduardo, simplemente». Marina extendió la mano, tratando de ignorar la electricidad que sintió cuando sus dedos tocaron los suyos. «Entonces tenemos un acuerdo, Eduardo». «Tenemos un acuerdo, Marina». Mientras ella salía de la oficina con Roberto para discutir los detalles prácticos, Eduardo permaneció en la ventana, observando su silueta desaparecer en el ascensor. Por primera vez en años, sentía que había tomado una decisión que no tenía nada que ver con negocios o obligaciones sociales. Era pura intuición, y eso lo asustaba tanto como lo emocionaba. Abajo, la playa de la Malvarrosa se preparaba para recibir al mundo. Pero en el último piso del hotel balneario, un empresario viudo y una joven embarazada acababan de dar el primer paso en una jornada que cambiaría sus vidas para siempre. El mes de enero trajo consigo el calor abrasador típico del verano valenciano, transformando las calles de Ipanema en un horno a cielo abierto. Marina López caminaba apresuradamente por la calle de La Paz, cargando una carpeta repleta de presupuestos y propuestas para el evento benéfico que se acercaba rápidamente. A los 8 meses de embarazo, cada paso exigía un esfuerzo extra, pero la determinación en sus ojos castaños ardía más fuerte que el sol del mediodía. «Con permiso, ¿eres Marina López?». La voz masculina la hizo. Marina paró bruscamente frente a la entrada del Hotel Boutique, donde Eduardo había marcado la reunión. Se dio la vuelta y sintió que el mundo giraba a su alrededor. Ante ella estaba Rodrigo Sánchez, el padre del bebé que llevaba. Él vestía un traje caro, con el cabello negro perfectamente peinado, y mostraba esa sonrisa encantadora que un día la había conquistado. A sus 32 años, Rodrigo mantenía un físico atlético y la apariencia de quien nunca había enfrentado verdaderas dificultades en la vida. Rodrigo. El nombre salió como un susurro ahogado. «¿Qué haces aquí?» «Buscándote, por supuesto». Se acercó, intentando besar su rostro, pero Marina retrocedió instintivamente. «Cambiaste de teléfono, cambiaste de dirección. Tuve que contratar a un detective privado para encontrarte». «Me encontraste», dijo Marina, con la voz ganando firmeza. «Y ahora puedes irte. Marina, necesito hablar contigo sobre nuestro hijo». Rodrigo gesticuló hacia su prominente barriga. «He madurado mucho en estos meses. Estoy listo para asumir mis responsabilidades».
Una risa amarga escapó de los labios de Marina. ¿Responsabilidades? Desapareciste la misma noche que supiste de mi embarazo. Me bloqueaste en WhatsApp, cambiaste de número, desapareciste como si yo hubiera inventado todo esto. Estaba asustado, Marina. Tienes que entender. Rodrigo pasó la mano por su cabello en un gesto que ella reconocía como nerviosismo. Acababa de graduarme, estaba comenzando en la oficina de mi padre, no estaba preparado para ser padre. ¿Y ahora lo estás? La ironía en la voz de Marina cortaba como una cuchilla. Sí, lo estoy, tanto que vine aquí a proponerte matrimonio. Marina sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Matrimonio? Exacto. Rodrigo se acercó nuevamente, esta vez logrando tomar sus manos antes de que ella pudiera retroceder. Sé que cometí un error terrible, pero quiero arreglar todo. Quiero que seamos una familia de verdad. ¿Una familia de verdad? Marina tiró de sus manos violentamente. ¿Dónde estabas cuando me sentí mal en el 5º mes y tuve que ir sola al hospital? ¿Dónde estabas cuando trabajé hasta las 3 de la mañana sirviendo tapas para pagar las vitaminas prenatales? ¿Dónde estabas cuando lloré durante semanas porque no sabía cómo iba a criar a nuestro hijo sola? Marina, por favor. ¡No! Su voz resonó por la calle concurrida, haciendo que algunos transeúntes miraran curiosos. No tienes derecho a aparecer aquí ahora y jugar a la familia feliz. Pero soy el padre de ese niño. Rodrigo elevó la voz también, su máscara de caballero civilizado comenzando a agrietarse. Tengo derechos legales. Puedo ir a la justicia y exigir la custodia compartida. La sangre de Marina se heló. Conocía a Rodrigo lo suficiente como para saber que no hacía amenazas vacías. La familia Sánchez era dueña de uno de los mayores despachos de abogados de Madrid, con conexiones políticas que se extendían hasta el gobierno. No harías eso, susurró ella. No quiero hacer eso, Marina. Quiero que volvamos a ser una pareja, que criemos a nuestro hijo juntos. Su sonrisa volvió, calculadora y fría. Pero si insistes en ser terco... Antes de que Marina pudiera responder, una voz grave cortó la tensión como una cuchilla. «Con permiso, ¿hay algún problema aquí?» Eduardo apareció en la entrada del hotel, habiendo observado claramente parte de la discusión a través de las ventanas del vestíbulo. Vestía una camisa azul clara que realzaba sus ojos marrones, y había una tensión en sus hombros que Marina nunca había visto antes. «No es asunto tuyo», respondió Rodrigo, midiendo a Eduardo de arriba a abajo con ojos calculadores. «Estoy hablando con la madre de mi hijo». «¿Marina?» Eduardo ignoró completamente a Rodrigo, dirigiéndose solo a ella. «¿Estás bien?» La amabilidad en la voz de Eduardo casi hizo que Marina se desmoronara en lágrimas. En los últimos 2 años, nadie había mostrado preocupación genuina por su bienestar. Estoy bien». «No, no lo estás». Eduardo se acercó, colocándose sutilmente entre Marina y Rodrigo. «Estás pálida y temblando». «Eduardo Martínez», dijo Rodrigo de repente, una sonrisa peligrosa surgiendo en sus labios. «El famoso dueño de hoteles. Interesante encontrarte aquí». Eduardo volvió su atención a Rodrigo por primera vez. «¿Y tú eres?» «Rodrigo Sánchez, abogado. Y padre del bebé que Marina está esperando». Rodrigo extendió la mano con falsa cordialidad. «Justamente estaba proponiendo matrimonio a mi exnovia». «Exnovia que abandonó embarazada, por lo que entendí», replicó Eduardo, ignorando la mano extendida. La máscara de Rodrigo cayó completamente. «Mira, tú, ¿qué pasa entre Marina y yo no es tu problema? Eres solo otro rico que le gusta jugar a ser salvador con pobres desgraciadas». «Rodrigo». Marina dio un paso adelante, furiosa. «No tienes derecho a hablar así». «Tengo derecho a proteger a mi hijo de influencias dudosas», dijo Rodrigo, ahora abiertamente hostil. «Y por lo que sé, andas involucrándote con gente muy por encima de tu nivel social, Marina. Eso puede ser problemático cuando discutamos la custodia».
El comentario fue como una bofetada en la cara de Marina. La insinuación era clara: si no volvía con él, usaría su nueva vida en su contra en el tribunal. Eduardo dio un paso adelante, su postura cambiando completamente. Había algo peligroso en sus ojos ahora, una autoridad silenciosa que hizo que incluso Rodrigo retrocediera ligeramente. «Señor Sánchez», dijo Eduardo con voz baja y controlada, «sugiero que te retires, ahora». «¿O qué?», desafió Rodrigo, pero había nerviosismo en su voz. «O llamo a mi abogado y discutimos cómo tus amenazas pueden interpretarse como coerción y chantaje emocional». Eduardo sacó el celular del bolsillo con movimientos deliberadamente calmados. «Doctor Miguel Fernández, del despacho Fernández y Asociados. Quizás lo conozcas». El rostro de Rodrigo palideció. Todo abogado en Madrid conocía a Miguel Fernández, considerado el mejor penalista de la ciudad. «Esto no ha terminado, Marina», dijo Rodrigo, intentando mantener algo de dignidad mientras se alejaba. «Te daré una semana para que pienses en mi propuesta. Después de eso, resolveremos esto de otra manera». Después de que Rodrigo desapareció en la multitud de la calle de La Paz, Marina se apoyó en la pared del hotel, las piernas finalmente cediendo al peso emocional de la confrontación. «¡Marina!». Eduardo la sostuvo del brazo, impidiendo que cayera. «Ven, vamos a subir. Necesitas sentarte». «No puedo», murmuró ella, las lágrimas finalmente desbordándose. «La reunión, el evento, necesito». «El evento puede esperar», dijo Eduardo firmemente, guiándola hacia el ascensor. «Primero necesitas cuidar de ti misma». En la oficina improvisada que Eduardo había montado en el Hotel Boutique para el proyecto del evento, Marina se dejó caer en un sillón, sollozando como no lo hacía desde el día en que Rodrigo la abandonó. «Él va a quitarme a mi hijo», lloró ella. «Su familia tiene dinero, conexiones, y yo no soy más que una recepcionista de clínica veterinaria. ¿Qué oportunidad tengo?». Eduardo se arrodilló al lado del sillón, ofreciéndole un pañuelo de papel. «Tienes más oportunidades de las que imaginas. ¿Cómo puedes estar seguro?». «Porque», dijo Eduardo, su voz cargada de una emoción que Marina no pudo identificar, «no voy a dejar que eso suceda». Marina lo miró a través de las lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué te importa?». Eduardo permaneció en silencio por un largo momento, estudiando su rostro con esa intensidad familiar. Cuando finalmente habló, su voz era baja y áspera. «Porque hace 3 años, cuando mi esposa murió, estaba cerrando un negocio en Nueva York. Ella tuvo el accidente volviendo de una consulta médica, sola, porque yo estaba demasiado ocupado para acompañarla». Hizo una pausa, respirando hondo. «Sé lo que es no estar presente cuando alguien nos necesita y sé cómo es vivir con esa culpa». Marina extendió la mano instintivamente, tocando su rostro. «Eduardo, no voy a dejar que te quiten a tu hijo, Marina. No cuando sé que tú eres la madre que él necesita». Eduardo cubrió su mano con la suya. «Lo prometo». En ese momento, en el silencio de la oficina con vista a las olas de Valencia, algo fundamental cambió entre ellos. No se trataba solo de un evento benéfico o una oportunidad de trabajo. Era sobre 2 personas heridas por la vida que habían encontrado, una en la otra, la posibilidad de sanación. Y mientras el bebé se movía suavemente en el vientre de Marina, como si también sintiera el cambio, ambos supieron que esa promesa sellaría sus destinos de una manera que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El Hospital La Fe vibraba con la energía frenética de una madrugada de febrero cuando Marina fue llevada de urgencia a la sala de partos. Contracciones violentas la doblaron de dolor, mientras Eduardo sostenía su mano, susurrando palabras de aliento que ella apenas podía procesar a través de la niebla del dolor físico. «Está bien, Marina, está bien, estoy aquí», repetía él, su propia voz tensa de preocupación. 3 semanas antes, Marina había organizado el evento benéfico más exitoso de la historia del Hotel Boutique.
recaudando 800.000 euros para el refugio de animales. El éxito profesional, sin embargo, había cobrado su precio. El estrés de las constantes amenazas de Rodrigo, combinado con las presiones del trabajo, desencadenaron el parto prematuro. «El bebé viene, Marina. Necesitas hacer fuerza ahora», instruyó la obstetra, doctora Elena Martínez, una mujer de 50 años con manos seguras y voz firme. «No puedo», gritó Marina, el sudor corriendo por su rostro. «Es muy pronto. ¿Va a estar bien?» «Está casi de 9 meses, Marina». «Va a estar bien», aseguró la médica, «pero necesito que colabores conmigo». Eduardo observaba la escena sintiéndose completamente impotente. En los últimos meses se había convertido no solo en el jefe de Marina, sino en su confidente, su protector, Ni siquiera podía definir exactamente lo que eran el uno para el otro. Todo lo que sabía era que la idea de perderla a ella o al bebé lo aterrorizaba de una manera que no experimentaba desde la muerte de Isabel. «Otra contracción, Marina», anunció la médica. «Ahora». El grito que Marina soltó resonó por la sala seguido de un silencio aterrador que duró solo segundos antes de ser reemplazado por el llanto agudo de un recién nacido. «Es un niño», anunció la doctora Elena, levantando a un bebé pequeño pero visiblemente saludable. «Y por los pulmones, está perfecto». Marina se desplomó de nuevo en la camilla, exhausta pero sonriendo a través de las lágrimas. «¿Está bien? ¿Estás segura de que está bien?» «Está perfecto», confirmó la pediatra que había sido llamada para examinar al bebé. «Un poco pequeño, 3 kilos y 200, pero todos los signos vitales están normales». Cuando pusieron al bebé en brazos de Marina, Eduardo sintió algo romperse dentro de su pecho. El pequeño rostro sonrojado, los puños diminutos cerrados, los ojos que intentaban abrirse para ver el mundo por primera vez. Era la cosa más bella y al mismo tiempo más aterradora que había presenciado. «Es hermoso», susurró Eduardo, tocando delicadamente la manita del bebé con un dedo. «¿Cómo lo vas a llamar?» «Gabriel», respondió Marina sin dudar, mirando a su hijo con una expresión de puro amor. «Gabriel López». «Gabriel», repitió Eduardo experimentando el nombre. «Nombre de ángel». «¿Eduardo?» La voz de Marina estaba débil, pero decidida. ¿Te gustaría ser el padrino de él?» La pregunta lo golpeó como un rayo. Eduardo abrió y cerró la boca varias veces, tratando de encontrar palabras. «Marina, ¿estás segura?» «Estoy segura de que eres la única persona en quien confío completamente para cuidar de mi hijo si algo me sucede», dijo ella con los ojos húmedos. «¿Aceptas?» «Acepto», respondió Eduardo, la voz entrecortada. «Será un honor». 2 horas después, cuando Marina estaba descansando en la habitación y Gabriel dormía en la cuna, Eduardo fue sorprendido por la llegada inesperada de su hija, Sofía. A sus 28 años, Sofía Martínez era una brillante médica neuróloga que había pasado los últimos 2 años haciendo residencia en Londres. Alta, elegante, con el cabello castaño claro de su madre y los ojos decididos de su padre, apareció en el pasillo del hospital como una aparición del pasado. «¿Papá?» Su voz llevaba una mezcla de sorpresa y algo que parecía desaprobación. «Roberto me dijo que estabas aquí. ¿Qué está pasando?» «¡Sofía!» Eduardo se levantó de la Eduardo Martínez aguardaba en la silla, genuinamente sorprendido. «No sabía que habías vuelto de Londres. Llegué ayer. Quería hacer una sorpresa, pero...» Ella gesticuló en dirección al hospital. «Roberto dijo que estabas acompañando a una empleada que tuvo un bebé. Eso no me parece muy profesional». Eduardo sintió la tensión familiar que siempre surgía cuando necesitaba explicar sus decisiones personales a su hija. Desde la muerte de Isabel, Sofía había asumido un papel casi maternal en relación a él, cuestionando cada decisión que consideraba fuera de lo normal. «Marina no es solo una empleada, Sofía. Ella es...»
Eduardo dudó, buscando palabras que definieran la importancia de Marina sin alarmar aún más a su hija. Ella es una amiga importante. ¿Amiga? Sofía cruzó los brazos en una postura que él reconocía como preludio de un interrogatorio. Papá, conoces a esta mujer desde hace apenas 2 meses y ahora estás en el hospital acompañando el parto como si fueras... ¿Como si fuera qué? Eduardo interrumpió con una irritación creciente en su voz. Como si fueras el padre del niño, explotó Sofía. Dios mío, papá, ¿no te das cuenta de cómo se ve esto? Una joven embarazada, abandonada por su novio, de repente consigue un trabajo y un protector millonario. La gente va a pensar que... ¿Qué exactamente? La voz de Eduardo estaba peligrosamente baja ahora. Que se aprovechó de ti, que planeó todo esto para conseguir seguridad financiera. Sofía bajó la voz, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los estaban escuchando. Papá, sé que aún estás vulnerable por la muerte de mamá, pero necesitas ser más cuidadoso. Hay mujeres que se especializan en aprovecharse de hombres viudos exitosos. El silencio que siguió fue tan tenso que parecía físico. Eduardo miró a su hija. La brillante niña que había criado solo en los últimos años, que se había convertido en médica, que era su mayor fuente de orgullo. Y se dio cuenta de que, de alguna manera, había fallado en enseñarle sobre compasión. «Sofía», dijo finalmente, su voz controlada pero firme, «entiendo tu preocupación, pero estás completamente equivocada sobre Marina». «¿Lo estoy?» Sofía rió sin humor. «Entonces explícame, papá. Explícame por qué estás invirtiendo tanto en una mujer que apenas conoces». Eduardo respiró hondo, recordando la promesa que le había hecho a Marina solo unas horas antes, porque ella me recordó algo que había olvidado. ¿Qué? Que aún puedo hacer la diferencia en la vida de alguien. Que aún puedo proteger a las personas que me importan. Eduardo se acercó a su hija colocando las manos en sus hombros. Marina no se está aprovechando de mí, Sofía. Si alguien está siendo beneficiado en esta historia, soy yo. No entiendo. Marina me dio propósito nuevamente. Por primera vez desde la muerte de tu madre, me despierto por la mañana sabiendo que puedo ayudar a alguien que realmente necesita mi ayuda. Eduardo hizo una pausa, eligiendo las próximas palabras cuidadosamente. Y Gabriel me dio la oportunidad de ser útil de una manera que no pude ser para tu madre. Sofía estudió el rostro de su padre por un largo momento. Había algo diferente en él, una energía que no veía desde hacía años. Pero también había algo que la preocupaba profundamente. «Te estás enamorando de ella», dijo finalmente, no como pregunta, sino como constatación. Eduardo no respondió de inmediato. La pregunta lo forzó a confrontar sentimientos que había estado evitando nombrar durante semanas. «No lo sé», admitió finalmente. «Solo sé que ella y Gabriel se han vuelto importantes para mí de una manera que no esperaba». «Papá», Sofía suspiró, su expresión suavizándose ligeramente. «Solo no quiero verte sufrir nuevamente. Y tengo miedo de que estés idealizando una situación que puede ser más complicada de lo que imaginas». Antes de que Eduardo pudiera responder, una enfermera se acercó. «Señor Martínez, la señora Marina está despierta y pidió verlo». Eduardo miró a Sofía. «¿Quieres conocerla?» Sofía dudó por un momento antes de asentir. «Sí. Quiero conocer a la mujer que ha cambiado tanto a mi padre». Cuando entraron en la habitación, Marina estaba sentada en la cama, amamantando a Gabriel por primera vez. La suave luz de la tarde entraba por la ventana, creando un halo dorado alrededor de madre e hijo. Había una serenidad en la escena que hizo que incluso Sofía reconsiderara sus prejuicios. «Marina», dijo Eduardo suavemente, «me gustaría que conocieras a mi hija, Sofía». Marina levantó la vista, y por un momento, las dos mujeres se midieron en silencio. Había inteligencia en la mirada de Marina, pero también una vulnerabilidad que era imposible de fingir. «Es un placer conocerte, Sofía», dijo Marina,
su voz aún débil, pero sincera. Tu padre habla mucho de ti. Está muy orgulloso de la brillante médica que te has convertido. Gracias, respondió Sofía, acercándose a la cama. Y felicidades por tu hijo. Es hermoso. ¿Quieres sostenerlo?, ofreció Marina. Sofía dudó solo un momento antes de extender los brazos. Cuando Gabriel fue colocado en sus manos, algo cambió en su expresión. El bebé abrió los ojos enormes y la miró con curiosidad, y Sofía sintió su corazón ablandarse a pesar de todas sus reservas. «Es perfecto», susurró, genuinamente conmovida. Eduardo observó la escena con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Su hija sosteniendo al hijo de la mujer de la que sí se estaba enamorando, admitió para sí mismo. Y en ese momento, en el silencio dorado de la habitación del hospital, con el olor a talco y la presencia de una nueva vida, los tres adultos supieron que sus vidas habían cambiado irreversiblemente. Para mejor o para peor, aún estaba por verse. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades. 3 semanas después del nacimiento de Gabriel, el otoño llegó a Madrid, trayendo consigo mañanas más frescas y una sensación de renovación. Marina había regresado al trabajo en el Hotel Boutique, pero ahora en una posición oficial, coordinadora de eventos especiales, con un salario que le permitía finalmente respirar financieramente. El apartamento que Eduardo había discretamente ayudado a amueblar, un adelanto del bono anual, Gabriel, estaba lleno de la alegría ruidosa de un recién nacido. Gabriel se había convertido en el centro gravitacional de sus vidas. Eduardo pasaba al menos 1 hora al día en el apartamento de Marina, siempre con la excusa de verificar si necesitaba algo para el trabajo, pero en realidad para ver al bebé crecer. Observaba fascinado cada pequeño hito, la primera sonrisa, la forma en que los deditos se aferraban a su dedo, los sonidos incomprensibles que Gabriel hacía cuando estaba despierto. «Se está pareciendo más a la madre cada día», comentó Eduardo una tarde de abril, mientras sostenía a Gabriel en brazos en el balcón del apartamento de Marina. La suave brisa del mar movía las cortinas, creando sombras danzantes en la pequeña pero acogedora sala. Marina sonrió, preparando el biberón en la cocina. Menos mal, sería terrible si se pareciera al padre. Era la primera vez en semanas que mencionaba a Rodrigo, y Eduardo notó la amargura que aún teñía su voz. Desde el nacimiento de Gabriel, Rodrigo había desaparecido por completo. No apareció en el hospital, no llamó, no mostró ningún interés en conocer a su hijo. La ausencia de él era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Marina no necesitaba lidiar con sus presiones, pero tampoco tenía ningún apoyo financiero oficial. «Él no sabe lo que está perdiendo», dijo Eduardo, ajustando a Gabriel en sus brazos cuando el bebé comenzó a inquietarse. «No, él sabe exactamente lo que está haciendo». Marina se acercó con el biberón, probando la temperatura en su muñeca. «Rodrigo nunca hace nada sin calcular. Si ha desaparecido es porque tiene algún plan». Como si invocado por la mención de su nombre, el intercomunicador sonó en ese momento. Marina frunció el ceño. No esperaba visitas. «¿Quién es?» «Marina, soy yo, Rodrigo. Necesito hablar contigo». La sangre de Marina se heló. Eduardo inmediatamente se puso de pie, con Gabriel aún en sus brazos, una expresión protectora cubriendo su rostro. «No voy a atender», susurró Marina. El intercomunicador sonó de nuevo, más insistente. «Marina, sé que estás ahí. Vi a Eduardo subir. No me iré hasta que hablemos». «Hijo de puta», murmuró Eduardo entre dientes, un lenguaje que Marina nunca había oído usar. «Él está vigilando el edificio», dijo Marina, el miedo evidente en su voz. «Eduardo, no sé qué hacer». «Vamos a dejarlo subir», decidió Eduardo. «Pero yo me quedo aquí». «¿Estás seguro?» «Marina, prometí que no dejaría que nadie te quitara a Gabriel».
Esa promesa sigue en pie. Cuando Rodrigo entró en el apartamento, estaba claro que las semanas de ausencia habían sido bien utilizadas. Llevaba un traje aún más caro que la última vez, cargaba un maletín de cuero y exhibía la confianza de alguien que estaba seguro de su posición. Sin embargo, sus ojos se estrecharon al ver a Eduardo sosteniendo a Gabriel. «¡Qué escena conmovedora!», dijo él, su voz goteando sarcasmo. «El rico viudo jugando a ser papá». «Rodrigo». Marina se interpuso antes de que Eduardo pudiera responder. «¿Qué quieres?» «Quiero ver a mi hijo». Rodrigo se acercó extendiendo los brazos. «Y quiero hablar sobre nuestra situación». «Gabriel está durmiendo», dijo Eduardo firmemente, sin hacer movimiento para entregar al bebé. «Con todo respeto, señor Martínez, pero usted no tiene autoridad sobre mi hijo». El tono de Rodrigo era educado, pero había acero bajo las palabras. «En realidad, sí tengo». Eduardo habló con calma, pero Marina notó la tensión en sus hombros. «Soy el padrino legal de Gabriel». Marina me dio poder notarial para tomar decisiones sobre su bienestar en su ausencia. La genuina sorpresa en el rostro de Rodrigo fue rápidamente reemplazada por ira. «Qué conveniente. ¿Cuánto tiempo te llevó manipular a una mujer vulnerable para que firmara esos papeles?» «Rodrigo», Marina dio un paso adelante, furiosa. «Nadie me manipuló. Eduardo estuvo presente en el parto, él me llevó al hospital, él cuidó de mí cuando tú ni siquiera te dignabas a devolver mis llamadas. Porque estaba resolviendo nuestra situación, Marina». Rodrigo abrió el maletín y sacó una serie de documentos. «He estado trabajando día y noche para construir un futuro para nuestra familia». «¿Nuestra familia?» Marina rió sin humor. «¿Qué familia?» «Nuestra familia», repitió Rodrigo, colocando los papeles sobre la mesa de centro. «Marina, conseguí una promoción en la oficina. Ahora soy socio junior. Compré un apartamento en Malvarrosa, 3 habitaciones, área de ocio completa. Tengo condiciones para ofrecerte a ti y a Gabriel la vida que merecen». Marina miró los papeles. Escrituras, contratos, comprobantes de ingresos. Era impresionante. Tenía que admitirlo. Y aterrador. «¿A cambio de qué?», preguntó ella. «De que vuelvas a mí, casarnos legalmente, darle a Gabriel un hogar de verdad con un padre y una madre». Rodrigo hizo una pausa, lanzando una mirada cargada a Eduardo. «Un hogar sin influencias confusas». «¿Influencias confusas?», Eduardo repitió, su voz peligrosamente baja. «Seamos honestos aquí». Rodrigo se volvió hacia Eduardo con una sonrisa que era pura provocación. «¿Qué exactamente está ganando con esta amistad con Marina? Un hombre de su posición, de su edad, que de repente se interesa tanto por una recepcionista de clínica veterinaria y su bebé. Es puro altruismo». «Rodrigo, para». Marina se puso entre los dos hombres, dándose cuenta de que la tensión estaba escalando rápidamente. «No, Marina, es una pregunta legítima». Eduardo entregó a Gabriel cuidadosamente a Marina y se volvió completamente hacia Rodrigo. «¿Qué estoy ganando? Estoy ganando la oportunidad de ser útil nuevamente, de proteger a alguien que merece protección, de ver a un bebé crecer saludable y amado». «¡Qué noble!», se burló Rodrigo. «Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que te hayas quedado viudo y estés buscando una sustituta conveniente para tu esposa muerta». El silencio que siguió fue tan tenso que Gabriel comenzó a llorar, como si sintiera la energía negativa en el ambiente. «Sal de aquí». La voz de Eduardo era baja y controlada, pero había una amenaza en ella que hizo que incluso Rodrigo retrocediera. «Sal del apartamento de ella ahora, antes de que haga algo de lo que ambos lamentaremos». «No, yo puedo hacer esto», dijo Rodrigo, tratando de mantener la compostura. «Soy el padre de Gabriel. Tengo derechos». «¿Derechos?». Marina finalmente encontró su voz, balanceando a Gabriel para calmarlo. «Tú abandonaste tus derechos en el momento en que me dejaste embarazada. Perdiste cualquier derecho cuando desapareciste durante 4 meses.
Pero ahora he vuelto, y estoy ofreciendo todo lo que una madre podría querer para su hijo. Estabilidad, seguridad, una familia tradicional. Rodrigo hizo una pausa, su próxima frase calculada para causar el máximo daño. No un arreglo extraño donde ella depende de la caridad de un hombre que claramente está intentando comprar su afecto. Fue Marina quien explotó primero. «¡Sal de aquí! ¡Sal de mi apartamento ahora!», gritó con una furia que hizo que Gabriel llorara más fuerte. «No tienes derecho a venir aquí y juzgar nuestra situación. No tienes derecho a insinuar que Eduardo tiene motivos ocultos, y definitivamente no tienes derecho a volver ahora fingiendo que quieres ser padre». «Marina». Rodrigo intentó acercarse, pero Eduardo se interpuso nuevamente. «¿Escuchaste lo que ella dijo? Vete». «Esto no ha terminado», dijo Rodrigo, guardando los papeles en la carpeta. «Voy a ir a la justicia. Voy a exigir una prueba de ADN, voy a solicitar la custodia compartida y voy a demostrar que esta situación no es saludable para mi hijo». «Puedes intentarlo», replicó Eduardo, «pero descubrirás que no es tan fácil como imaginas». Después de que Rodrigo se fue, el apartamento quedó en silencio excepto por los sollozos de Gabriel. Marina se sentó pesadamente en el sofá, tratando de calmar al bebé, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Él va a lograrlo, ¿verdad?», preguntó ella con una voz quebrada. «Él tiene dinero, conexiones, una familia tradicional para ofrecer». Eduardo se sentó a su lado pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Él no va a lograrlo». «¿Cómo puedes estar seguro?». «Porque», dijo Eduardo, su voz cargada de una determinación que Marina nunca había escuchado antes. «No voy a dejar que esto suceda. Gabriel tiene una madre que lo ama incondicionalmente, que luchó para traerlo al mundo, que trabaja día y noche para asegurarse de que tenga todo lo que necesita. Eso vale más que cualquier apartamento en la Malvarrosa». Marina se volvió para mirarlo, sus ojos aún llenos de lágrimas. «¿Por qué haces esto por nosotros?». Eduardo dudó por un largo momento, sabiendo que su próxima respuesta cambiaría todo entre ellos. «Porque», dijo finalmente, «ustedes dos se han convertido en mi familia, y yo protejo a mi familia». La simplicidad y la brutal honestidad de la declaración dejaron a Marina sin palabras. Gabriel había dejado de llorar y ahora los observaba con sus ojos grandes y curiosos, como si también entendiera la importancia del momento. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre el océano, pintando el apartamento con tonos dorados. Y allí, en el pequeño sofá de un apartamento modesto en la playa de la Malvarrosa, un empresario viudo, una joven madre y un bebé de 3 semanas comenzaron a entender lo que realmente significaba ser una familia. No por sangre o papeles legales, sino por elección, protección y amor. La batalla con Rodrigo apenas comenzaba, pero por primera vez Marina sintió que no estaba luchando sola. El invierno valenciano llegó con una delicadeza inusual en mayo, trayendo mañanas frescas que empañaban las ventanas del apartamento de Marina. Gabriel, ahora con 2 meses, se había convertido en un bebé más inteligente y sociable, sonriendo abiertamente cada vez que Eduardo aparecía para sus visitas diarias. Lo que había comenzado como verificaciones de trabajo se había transformado en una rutina íntima. Eduardo llegaba siempre a las 6 de la tarde, traía café gourmet de la panadería francesa de Valencia y pasaba 1 hora sosteniendo a Gabriel mientras Marina preparaba la cena para ambos. En la mañana de un viernes particularmente frío, Marina estaba en la oficina del Hotel Boutique cuando Roberto, el asistente de Eduardo, apareció con una expresión grave. «Marina, el señor Eduardo necesita verte urgentemente. Es sobre el proceso legal». El corazón de Marina se disparó. En las últimas 2 semanas, el abogado que Eduardo había contratado, el famoso doctor Miguel Fernández, había estado preparando la defensa contra la acción de paternidad que Rodrigo había interpuesto.
El proceso era complejo. Rodrigo exigía prueba de ADN, visita inmediata y custodia compartida, alegando que Marina estaba alienando a su hijo. En la oficina de Eduardo encontró no solo a él, sino también al doctor Miguel y a una mujer desconocida. Una morena elegante de unos 40 años, vestida con un blazer azul marino y cargando una carpeta voluminoso. «Marina, siéntate, por favor», dijo Eduardo, su expresión seria. «Esta es la doctora Carla Méndez, investigadora privada. Ella tiene información importante sobre Rodrigo». «¿Qué tipo de información?», preguntó Marina, sintiendo un frío en el estómago. La doctora. Carla abrió la carpeta y esparció varias fotografías y documentos sobre la mesa. «Señorita López, hemos descubierto algunas cosas interesantes sobre el señor Rodrigo Sánchez. Primero, este no es su primer hijo». Marina sintió que el mundo giraba. «¿Cómo así?». Rodrigo tuvo una relación de 2 años con una joven llamada Bruna García. Ella quedó embarazada en 2019. Él la presionó para que abortara, pero cuando ella se negó, desapareció por completo. El niño, un varón, nació y Rodrigo nunca asumió la paternidad ni pagó pensión. Las fotografías mostraban a Rodrigo con una joven rubia, claramente embarazada, en varias ocasiones sociales. Después, fotos de ella sola con un bebé, y finalmente, sola completamente, sin bebé. «¿Qué pasó con el niño?», preguntó Marina, la voz casi inaudible. «Bruna no pudo mantener al hijo sola. Fue adoptado por una familia en Valencia. Ella sufrió una depresión severa y...». La doctora Carla dudó. «Intentó suicidarse 2 veces. El silencio en la sala era ensordecedor. Marina sentía náuseas subiendo por su garganta. «Hay más», continuó la doctora Carla. «Investigamos sus finanzas. La promoción en la oficina de su padre no es exactamente un ascenso por mérito. La oficina Sánchez & Asociados está siendo investigada por la agencia tributaria por evasión fiscal. La familia está tratando de limpiar su imagen, transfiriendo propiedades a nombres limpios. El apartamento en la Malvarrosa fue comprado a través de una empresa offshore que está siendo rastreada». Doctor Miguel se inclinó hacia adelante. «Marina, esto cambia completamente nuestra estrategia. Rodrigo no está interesado en ser padre. Está intentando usar Gabriel como escudo legal». «¿Escudo legal?». Marina no estaba entendiendo. Si logra la custodia compartida, puede alegar que necesita estabilidad financiera para criar al niño. Eso haría más difícil que las autoridades congelen sus bienes. Eduardo explicó, su voz cargada de ira controlada. Está usando a Gabriel como protección contra la investigación criminal. Marina se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Allí abajo, Valencia hervía con la vida normal de personas normales que no tenían que preocuparse por estas complejidades. «¿Cómo puede ser tan monstruoso?». «Porque», dijo una voz femenina desde la puerta, «siempre ha sido así». Todos se volvieron. En la entrada estaba Sofía, que había regresado de Londres la semana anterior y ahora trabajaba en el hospital Copa Star. Llevaba una carpeta médica y su expresión era sombría. «¿Sofía?». Eduardo se levantó sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Haciendo mi parte para proteger a mi nuevo sobrino», dijo ella, entrando en la sala y colocando la carpeta sobre la mesa. «Papá, me pediste que investigara discretamente el historial médico de la familia Sánchez. Encontré algunas cosas interesantes». Sofía abrió su carpeta, revelando copias de historias clínicas. «Rodrigo Sánchez fue mi paciente durante 2 semanas cuando hice prácticas en psiquiatría en el Hospital La Fe, hace 3 años. Fue ingresado tras un brote violento, donde agredió a su novia de entonces». «Dios mío», susurró Marina. «Fue diagnosticado con trastorno de personalidad narcisista con rasgos antisociales. El informe médico indica historial de manipulación emocional, comportamiento depredador
e incapacidad para formar vínculos afectivos genuinos. Sofía miró directamente a Marina. Marina, este hombre es peligroso. Y no solo para ti, sino para cualquier niño bajo su cuidado. Doctor Miguel estaba tomando notas furiosamente. Sofía, ¿puedo usar esta información? Oficialmente, no puedo romper el secreto médico, dijo Sofía cuidadosamente. Pero puedo ser convocada como testigo experta si la competencia psicológica de Rodrigo es cuestionada en el tribunal. Eduardo se acercó a Marina, que estaba visiblemente afectada. Marina, sé que esto es mucho para procesar. No es solo mucho, dijo Marina girándose para mirarlo. Es aterrador. Si él es todo lo que ustedes están diciendo, ¿qué puede hacer para conseguir a Gabriel? Fue doctora Carla quien respondió. Rodrigo Sánchez es inteligente y manipulador. Si percibe que está perdiendo la batalla legal, puede intentar métodos menos legítimos. ¿Estás diciendo que puede intentar secuestrar a mi hijo? La voz de Marina subió una octava. Estoy diciendo que necesitamos estar preparados para cualquier eventualidad, dijo doctor Miguel. Eduardo, creo que es hora de implementar las medidas de seguridad que discutimos. Eduardo asintió. Roberto ya contrató seguridad discreta para el edificio de Marina. Y Marina dudó como si estuviera tomando una decisión importante. Creo que tú y Gabriel deberían mudarse temporalmente a mi casa en La Eliana. ¿Qué? Marina lo miró en shock. Eduardo, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Marina luchó por encontrar una razón que no sonara relacionada con sus crecientes sentimientos por Eduardo. Porque la gente va a hablar, porque va a parecer que... ¿Qué? Eduardo se acercó más, su voz baja e intensa. ¿Que me importan ustedes? Que quiero protegerlos, Marina, que se jodan las personas y lo que piensen. Pero la prensa, intentó Marina, inventará historias de todos modos, interrumpió Sofía, sorprendiendo a todos. Marina, no te conocía bien hasta hace unas semanas. Confieso que tenía prejuicios, pero viendo cómo cuidas de Gabriel, cómo trabajas duro, cómo luchas por él, mereces toda la protección que podamos ofrecer. Marina miró los rostros a su alrededor. Eduardo, cuya preocupación era palpable, Sofía, que claramente había cambiado de opinión sobre ella, doctor Miguel, que reunía evidencias para proteger a su hijo, doctora Carla, que había descubierto la verdad sobre Rodrigo, todos unidos para protegerla a ella y a Gabriel. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó Eduardo. Yo pago alquiler. Puede ser simbólico, pero yo pago. No acepto caridad. Eduardo sonrió. La primera sonrisa genuina que dio en toda la reunión. Acepto 50 euros al mes. 100, contraofertó Marina. 75, es mi oferta final. Cerrado, dijo Marina, extendiendo la mano. Cuando Eduardo estrechó su mano, ambos sintieron la electricidad familiar, pero esta vez había algo más. Una promesa mutua de protección, cuidado y algo que ninguno de los dos estaba aún listo para nombrar. Bien, dijo doctor Miguel guardando sus papeles. Creo que Rodrigo Sánchez no sabe con quién se está metiendo. Sofía rió. Definitivamente no. Está lidiando con una familia Martínez ahora, y nosotros protegemos a los nuestros. Marina sintió lágrimas arder en sus ojos. Por primera vez desde que Gabriel nació, se sentía verdaderamente protegida. No solo ella, sino que su hijo también había encontrado una familia que lucharía por él. Afuera, las nubes de invierno se acumulaban sobre Valencia, pero dentro de esa sala, Marina finalmente sentía que había encontrado un puerto seguro en la tormenta de su vida. La mudanza a la casa de Eduardo sería solo el comienzo de una nueva fase. Una fase donde ella y Gabriel no estarían más solos contra el mundo. Una fase donde tendrían una familia de verdad.
La casa de Eduardo en la Eliana era una obra de arte arquitectónica que se extendía por 3 niveles en la ladera de la montaña, con vista panorámica a la Malvarrosa y el Océano Atlántico. Cuando Marina cruzó el portón electrónico por primera vez, cargando a Gabriel en brazos y una maleta pequeña con sus pocas pertenencias, se sintió como Alicia cayendo en el país de las maravillas. Todo era demasiado majestuoso, demasiado limpio, demasiado caro para alguien como ella. «Dios», murmuró ella, observando la piscina infinita que parecía fusionarse con el horizonte marino. «Eduardo, no puedo vivir aquí». «¿Por qué no?» Eduardo tomó su maleta, ignorando sus protestas. «La casa tiene 5 suites. Tú y Gabriel solo usarán una». «Una suite que probablemente es más grande que mi apartamento entero», replicó Marina, aún impresionada con los jardines tropicales perfectamente cuidados y el balcón de vidrio que se proyectaba sobre el acantilado. «La suite azul tiene vista al mar y está conectada a una habitación más pequeña que puede servir como cuna», explicó Eduardo, guiándola a través de la sala principal, donde obras de arte que Marina reconocía de libros decoraban las paredes. «Pensé que sería más práctico para ti». 2 días después de la mudanza, Marina había establecido una rutina rigurosa para no sentirse una intrusa. Se despertaba a las 5 de la mañana para amamantar a Gabriel, preparaba café de la mañana para Eduardo antes de que él saliera para la oficina, pasaba el día trabajando remotamente en la coordinación de eventos del hotel y siempre cenaba en su habitación con Gabriel, dejando a Eduardo libre para sus propias actividades. Fue en una noche de junio, cuando una feroz tormenta azotaba Madrid, que esa rutina cuidadosamente construida finalmente se desmoronó. Marina estaba en la cuna improvisada, intentando calmar a Gabriel, que lloraba inconsolablemente desde las 8 de la noche. El bebé estaba claramente incómodo, tenía fiebre, rechazaba la leche y se retorcía de dolor. Ella había llamado a la pediatra, quien dijo que observara durante la noche y llevara al hospital si la fiebre subía. «Shh, mi amor, mamá está aquí», susurraba ella, caminando de un lado a otro de la habitación mientras el viento aullaba en las ventanas. «No llores, no llores». Un suave golpe en la puerta la hizo girar. Eduardo estaba allí en pijama y bata, el cabello desordenado como si acabara de despertarse. «Lo siento», dijo Marina inmediatamente. «Sé que está perturbando tu sueño. Voy a llevarlo a mi habitación». «Marina, para con eso». Eduardo entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de sí. «¿Gabriel está mal?» «Creo que es cólico, o tal vez los primeros dientes». Marina continuó meciendo al bebé, que momentáneamente dejó de llorar al ver a Eduardo. «Lo siento de verdad por el ruido. No necesitas disculparte por cuidar a tu hijo». Eduardo se acercó, extendiendo los brazos. «¿Puedo ayudar?» Marina dudó solo un momento antes de entregarle a Gabriel. Inmediatamente, el bebé se calmó ligeramente en los brazos de Eduardo, quien comenzó a caminar con un ritmo suave y constante. «¿Cómo haces eso?», preguntó Marina admirada. «Él siempre se calma contigo». «Experiencia», respondió Eduardo simplemente. «Sofía tuvo cólicos terribles en los primeros meses. Isabel y yo pasamos muchas noches así». Fue la primera vez en semanas que Eduardo mencionaba a su esposa fallecida. Marina lo observó mientras caminaba con Gabriel y notó una tristeza familiar en sus ojos, la misma expresión que a veces captaba cuando pensaba que nadie estaba mirando. «La extrañas», dijo Marina suavemente. No era una pregunta. Eduardo dejó de caminar. Gabriel, ahora dormido en sus brazos. Todos los días. «Ah, ¿cómo era ella?». Marina se sentó en la silla de lactancia levantando las piernas. Era 2 de la mañana. La tormenta aún rugía afuera y había algo en la intimidad del momento que la hizo lo suficientemente valiente para hacer preguntas que nunca había osado hacer.
Eduardo continuó caminando con Gabriel, considerando la pregunta. Isabel era luminosa, inteligente, divertida, decidida. Ella transformaba cualquier ambiente solo con entrar. Hizo una pausa. Y era una madre increíble. Sofía aún habla de ella como si fuera una diosa. ¿Te sientes culpable por no haber estado allí cuando ella murió? Nuevamente, no era pregunta. Todos los días, repitió Eduardo, su voz más baja ahora. Ella iba a una consulta de rutina, chequeo anual, cosa simple, pero era una reunión importante en Nueva York. La expansión a los Estados Unidos dependía de ese negocio, y yo... Se detuvo, respirando hondo. Y no podías saber que sería la última vez que la verías, completó Marina amablemente. Pero debiste haber estado allí, debiste haberla priorizado siempre. Eduardo se sentó en la otra silla, aún sosteniendo a Gabriel. El accidente ocurrió en la M30. Un camión perdió los frenos. Ella murió al instante. Marina sintió lágrimas arder en sus ojos. Eduardo, ¿sabes cuál fue la última cosa que me dijo? Por teléfono, antes de la reunión. Eduardo miró directamente a Marina. Dijo, cuida de nuestra hija si algo me pasa, como si lo supiera. Y cuidaste. Sofía se convirtió en una médica brillante, una mujer fuerte. Sofía se crió sola, interrumpió Eduardo. Estuve presente físicamente, pero emocionalmente. Me cerré. Fueron 3 años de automatismo. Casa, trabajo, hasta... ¿Hasta qué? Eduardo miró a Gabriel, que dormía pacíficamente en sus brazos. Hasta que una camarera embarazada casi cae en la terraza del hotel balneario y me recuerda que aún existía bondad en el mundo. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido de la lluvia disminuyendo afuera. Marina sentía su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que Eduardo podía oírlo. Marina, dijo finalmente, necesito decirte algo. ¿Qué? Cuando me preguntaste por qué hago todo esto por ustedes, no fui completamente honesto. Marina sintió su respiración acelerarse. No, no es solo porque quiero protegerlas. No es solo porque Gabriel me recuerda la paternidad que adoré con Sofía. Eduardo se levantó cuidadosamente, colocando a Gabriel en la cuna sin despertarlo. Es porque ustedes dos me hicieron volver a sentir. ¿Sentir qué? La voz de Marina era solo un susurro. Eduardo se volvió hacia ella, y la intensidad en sus ojos la hizo levantarse instintivamente de la silla. Todo, miedo cuando ustedes están en peligro, alegría cuando Gabriel sonríe, rabia cuando alguien intenta hacerles daño, y... dio un paso hacia ella, y algo que pensé que había muerto con Isabel. Marina sabía lo que iba a decir antes de que las palabras salieran de su boca. Lo sentía en el aire entre ellos, en la forma en que él la miraba, en la manera en que siempre encontraba excusas para tocar su mano, su hombro, su rostro. «Amor», susurró ella. «Amor», confirmó Eduardo, ahora a solo un brazo de distancia de ella. «Me estoy enamorando de ti, Marina. De hecho, creo que ya me he enamorado completamente». Marina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todas las emociones que había intentado suprimir en las últimas semanas, la forma en que su corazón se aceleraba cuando él llegaba a casa, cómo se sentía segura y completa solo en su presencia, cómo había comenzado a soñar con un futuro donde los tres fueran una familia de verdad. Todo salió a la superficie de una vez. «Eduardo», comenzó ella, pero él levantó una mano. «No necesitas decir nada ahora. Sé que es complicado. Sé que has pasado por mucho, que aún te estás recuperando de todo lo que Rodrigo hizo. Solo necesitaba que supieras». Dio un paso atrás, como si quisiera darle espacio para procesar. Solo necesitaba ser honesto, pero Marina no quería espacio. Antes de que pudiera pensar o racionalizar o convencerte de todas las razones por las cuales era una mala idea, cerró la distancia entre ellos y lo besó.
El beso fue suave, titubeante al principio, como si ambos estuvieran probando la realidad del momento. Pero cuando Eduardo respondió, sus manos subiendo para tocar su rostro, cuando Marina se inclinó hacia él como una planta hacia el sol, el beso se profundizó, cargado de meses de tensión no resuelta y sentimientos no confesados. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. «Marina», comenzó Eduardo. «Yo también», susurró ella. «Estoy enamorada de ti también. Desde hace semanas, y eso me aterra». «¿Por qué?» «Porque», dijo Marina, colocando la mano sobre su corazón, sintiendo los latidos acelerados. «Porque tengo miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad. Tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto fue un sueño». Eduardo cubrió su mano con la suya. «No es un sueño, Marina, y aunque lo fuera, no quiero despertar». Afuera, la tormenta había pasado, dejando solo el suave sonido de la lluvia goteando de los árboles. Gabriel dormía pacíficamente en su cuna, ajeno al hecho de que su vida acababa de cambiar completamente. Y en la cuna de una casa en La Eliana, dos corazones heridos por la vida finalmente encontraron el coraje para abrirse nuevamente al amor. Agosto llegó a Madrid trayendo los días más fríos del año, y con ellos un cambio fundamental en la dinámica de la casa en La Eliana. Desde la noche de la confesión en la cuna, Eduardo y Marina habían desarrollado una intimidad cuidadosa, no solo como una pareja enamorada, sino como una familia que estaba aprendiendo a existir junta. Eduardo ahora cenaba todas las noches con Marina y Gabriel, ayudaba con las tomas nocturnas y había transformado la oficina en casa en un espacio compartido donde Marina podía trabajar mientras Gabriel jugaba en el parque de juegos cercano. Gabriel, ahora con 4 meses, se había convertido en el sol alrededor del cual sus vidas orbitaban. Sonreía abiertamente a Eduardo, extendía los bracitos siempre que lo veía, y había comenzado a emitir sonidos que parecían intentos de decir «papá». Un desarrollo que dejaba a Eduardo simultáneamente emocionado y aterrorizado. En una mañana especialmente fría de agosto, Marina estaba en la oficina respondiendo correos sobre el evento de lanzamiento del nuevo resort en Denia, cuando Eduardo apareció en la puerta, cargando 2 tazas de café y una expresión que ella había aprendido a reconocer como «necesito discutir algo importante». «Buenos días, hermosa», dijo él, besando su frente antes de colocar el café en la mesa. «Gabriel aún está durmiendo como un ángel», respondió Marina, guardando el documento en el que trabajaba. «¿Qué pasa? Tienes esa cara de «tenemos que hablar». Eduardo se rió. «Estás empezando a conocerme demasiado bien». Se sentó en la silla frente a la mesa de repente, pareciendo nervioso. «Marina, necesito hacerte una pregunta». «Puedes preguntar. ¿Cómo te sentirías acerca de hacer nuestra situación oficial?» Marina frunció el ceño. «¿Oficial cómo?» «Como en asumir públicamente que estamos juntos, como en que no necesitas más fingir que estás aquí solo como empleada o amiga». Eduardo tomó su mano sobre la mesa. «Como en ser presentada como mi novia en los eventos de la empresa». El corazón de Marina se aceleró. En las últimas semanas habían sido extremadamente discretos en público. Cuando salían juntos, siempre era el jefe acompañando a la empleada o el padrino verificando el bienestar del ahijado. Marina sabía que había rumores. Era imposible ocultar completamente el hecho de que ella vivía en su casa, pero los rumores eran una cosa. La confirmación pública era otra completamente diferente. «Eduardo», dijo ella cuidadosamente, ¿has pensado en cómo esto va a afectar tu reputación? La prensa va a tener un día de campo. Millonario viudo se involucra con empleada embarazada abandonada. No va a ser bonito. Vi que
Eduardo encogió los hombros con una indiferencia que ella sabía que era forzada. Marina, tengo 42 años, he construido un imperio, he criado a una hija solo, creo que puedo lidiar con los rumores de la prensa. Pero ¿y Gabriel? ¿Y si esto se usa en nuestra contra en el proceso legal? El doctor Miguel piensa que en realidad puede ayudarnos. Muestra estabilidad familiar, un ambiente estructurado. Eduardo apretó su mano. Marina, no quiero seguir escondiendo lo que siento por ti. Quiero que el mundo sepa que ustedes son mi familia. Antes de que Marina pudiera responder, su teléfono sonó. Era Sofía. ¿Aló? Marina, necesitas venir al hospital. Ahora. La voz de Sofía estaba tensa. ¿Qué pasó? Alguien intentó entrar en tu antiguo apartamento. La vecina vio y llamó a la policía. Encontraron evidencias de que la persona estaba buscando información sobre dónde están viviendo ahora. Marina sintió que la sangre se le helaba. Rodrigo. No lo sabemos aún, pero la policía quiere hablar contigo. Y Marina, había equipos de escucha en el apartamento. Alguien ha estado monitoreando tus conversaciones durante semanas. Eduardo, que había escuchado la conversación, tomó el teléfono de las manos temblorosas de Marina. Sofía, soy papá. ¿Dónde estás? En el hospital. Copa Estrella. Traje un policía aquí para hablar con ustedes en un ambiente neutral. Y papá, hay algo más. La investigadora privada descubrió algo sobre el proceso. Rodrigo tiene una orden de búsqueda y captura. Puede aparecer en cualquier momento para visitar a Gabriel. Eduardo cerró los ojos, intentando procesar la información. Estamos yendo para allá. ¿Y Sofía? Llama al doctor Miguel. Ahora. En el coche, camino al hospital, Marina estaba en un estado de pánico controlado. Gabriel dormía tranquilamente en el asiento trasero, ajeno al caos que se desarrollaba a su alrededor. Él me estaba espiando, murmuró Marina. Durante semanas. Sabía todo que estaba viviendo contigo sobre Gabriel, sobre nuestra rutina. Marina, respira. Eduardo conducía con una mano y sostenía la suya con la otra. Vamos a resolver esto. ¿Cómo? Si tiene una orden de búsqueda, puede simplemente aparecer en tu casa y llevarse a Gabriel. No puede y no lo hará, dijo Eduardo con una firmeza que hizo que Marina lo mirara. Había algo diferente en su expresión, una determinación fría que ella reconoció como la misma que usaba en los negocios más difíciles. Marina, hay algunas cosas sobre mí que no sabes. ¿Qué cosas? No construí mi imperio siendo bueno. Cuando alguien amenaza a mi familia, lucho con todas las armas que tengo. Eduardo la miró brevemente antes de volver su atención al tráfico. Y tengo muchas armas. En el hospital, encontraron una pequeña reunión de guerra en el consultorio prestado de Sofía. Además de ella y del investigador de la policía, estaban presentes el doctor Miguel, la doctora Carla, la investigadora privada, y un hombre que Marina no conocía, alto, de mediana edad, con apariencia militar. Marina, este es el coronel Rodríguez, especialista en seguridad personal, presentó Eduardo. Roberto lo contrató esta mañana. ¿Seguridad personal? Marina miró de Eduardo al coronel. ¿Es realmente necesario? Señora, dijo el coronel Rodríguez con voz grave, basado en las evidencias que hemos analizado, creo que sí. El señor Sánchez no está actuando solo. Tiene ayuda profesional. ¿Ayuda profesional? Marina se sentó pesadamente, Gabriel aún durmiendo en sus brazos. Los equipos de escucha encontrados en su apartamento son de nivel militar, carísimos, y el intento de invasión fue muy sofisticado, explicó la doctora Carla. Quienquiera que esté ayudando a Rodrigo tiene recursos y conocimientos técnicos significativos. El doctor Miguel se inclinó hacia adelante. Marina, conseguí una medida cautelar bloqueando la orden de Rodrigo. Pero es solo por 48 horas. Después de eso, él puede legalmente exigir visitas supervisadas con Gabriel. No, dijo Marina automáticamente. No voy a dejar a ese hombre solo con mi hijo. No será solo, aseguró el doctor Miguel.
Supervisado significa que siempre habría un oficial de justicia presente, pero Marina, si te niegas completamente, puede ser interpretado como alienación parental. Eso fortalecería su caso por la custodia. Marina miró a Gabriel, que se había despertado y la observaba con sus grandes y curiosos ojos. La idea de entregar a su hijo, aunque fuera por unas horas, a Rodrigo, la dejaba físicamente enferma. «Hay una alternativa», dijo Eduardo suavemente. «¿Cuál?». Eduardo intercambió miradas con el doctor Miguel antes de responder. «Podemos casarnos». El silencio en la sala fue absoluto. Hasta Gabriel dejó de moverse, como si sintiera la importancia del momento. «¿Qué?», susurró Marina. «Si nos casamos, puedo adoptar a Gabriel legalmente. Como padre adoptivo tendría los mismos derechos legales que Rodrigo. Eso equilibraría la situación en el tribunal». Eduardo se arrodilló al lado de su silla. «Y Marina, no estoy proponiendo solo por cuestiones legales. Estoy proponiendo porque quiero pasar el resto de mi vida con ustedes dos». Marina miró alrededor de la sala. Sofía sonreía alentadoramente. El doctor Miguel asentía aprobadoramente. El coronel Rodríguez mantenía su expresión neutra. Todos esperaban su respuesta. «Eduardo», dijo ella finalmente, «¿estás seguro? El matrimonio es para siempre, y esto cambiará completamente tu vida». «Marina», Eduardo tomó sus manos, cuidando de no molestar a Gabriel. «Mi vida ya cambió completamente en el momento en que ustedes entraron en ella. Ahora solo quiero hacer oficial lo que ya siento». Marina miró a Gabriel, que eligió ese momento exacto para sonreír angelicalmente y extender una manita hacia Eduardo. Era como si incluso el bebé estuviera dando su aprobación. «Sí», dijo ella, su voz casi inaudible. «Sí, acepto». Eduardo sonrió, la sonrisa más brillante que ella había visto, y besó su frente, luego la de Gabriel. «Doctor Miguel», dijo Eduardo sin apartar la vista de Marina, «¿cuánto tiempo necesitas para preparar los papeles de adopción?» «¿Con el certificado de matrimonio?» «Una semana». «Sofía», Eduardo se volvió hacia su hija, «¿puedes organizar una ceremonia para mañana?» «¿Mañana?», Marina casi gritó. «Eduardo, esto es una locura». «Marina», dijo Sofía riendo, «bienvenida a la familia Martínez. Cuando decidimos algo no perdemos tiempo». Y mientras Gabriel reía alegremente en el regazo de su madre, como si también estuviera feliz con el rumbo que su pequeña vida estaba tomando, Marina se dio cuenta de que estaba a punto de casarse con el hombre que amaba no solo por amor, sino para proteger a la familia que habían construido juntos. Era aterrador, era rápido, era impulsivo, era perfecto. La mañana del 20 de agosto amaneció soleada y fresca, con esa calidad dorada que solo el invierno español puede producir. Marina despertó a las 5 de la mañana en la suite azul, con Gabriel durmiendo tranquilamente a su lado y mariposas danzando violentamente en su estómago. En 12 horas se convertiría en Marina Martínez López, un nombre que sonaba tan elegante e irreal que necesitó repetir varias veces en voz alta para creerlo. «Buenos días, mi príncipe», susurró a Gabriel, que abrió los ojitos y sonrió, como si supiera que ese era un día especial. «Hoy mamá se va a casar con papá Eduardo. ¿Qué te parece?». Gabriel respondió con un gorgoteo feliz e intentó agarrar el cabello de su madre. Eduardo había dormido en la suite principal, una decisión tomada por Sofía, que había asumido el control completo de la situación. La operación boda en menos de 24 horas. «La tradición es la tradición», había declarado ella la noche anterior. «El novio no puede ver a la novia el día de la boda hasta la ceremonia». «Pero estamos viviendo en la misma casa desde hace 2 meses», protestó Marina. «Eso fue antes del compromiso oficial», replicó Sofía, con una lógica que no tenía sentido, pero que era imposible de discutir.
A las 8 de la mañana, la casa se había transformado en un centro de comando militar. Sofía llegó con un equipo completo, un grupo de maquillaje y peluquería, un florista cargando arreglos de orquídeas blancas y rosas, un fotógrafo discreto para registrar los momentos importantes y 3 vestidos de novia en diferentes tamaños. Porque no tuve tiempo de medir, así que traje opciones, explicó de manera pragmática. Sofía, dijo Marina, observando el caos organizado que se había instalado en la sala. Esto es demasiado. Se suponía que iba a ser una ceremonia simple. Marina, querida, la interrumpió Sofía, te estás casando con Eduardo Martínez. Simple no existe en nuestro vocabulario. Además, su voz se suavizó. Mereces una boda bonita. Aunque sea por cuestiones prácticas, es tu boda. A las 10 de la mañana, Marina estaba siendo maquillada por una profesional que murmuraba aprobación sobre su piel naturalmente luminosa y huesos faciales privilegiados, mientras Gabriel jugaba en el regazo de una niñera temporal contratada para el día. El vestido elegido era el más simple de los 3, un modelo midi de seda color champán con mangas 3/4 y una falda que fluía delicadamente, elegante sin ser exagerado. ¿Estás nerviosa?, preguntó Sofía, sentándose al lado de Marina mientras la maquilladora trabajaba. Aterrorizada, admitió Marina. ¿Y si estamos haciendo todo mal? ¿Y si es demasiado rápido? Marina, ¿puedo contarte un secreto? Sofía tomó su mano. Cuando mi madre murió, pensé que papá nunca volvería a ser feliz. Durante 3 años fue como un robot. Funcionaba pero no vivía. Desde que tú y Gabriel llegaron a nuestras vidas, ha vuelto a sonreír de verdad. Pero ¿y tú? ¿No estás resentida? ¿No sientes como si estuviera tratando de reemplazar a tu madre? Sofía rió suavemente. Marina, nadie puede reemplazar a mi madre, pero tú no estás tratando de reemplazarla. Le estás dando a mi padre la oportunidad de amar de nuevo. Son cosas completamente diferentes. A las 11:30, el doctor Miguel llegó con una carpeta llena de documentos. Marina, necesito que firmes los papeles de adopción ahora para que podamos protocolizarlos inmediatamente después de la ceremonia. Marina leyó cuidadosamente cada página. Era surrealista ver en papel legal que Eduardo se convertiría oficialmente en el padre de Gabriel, con todos los derechos y responsabilidades que eso implicaba. ¿Estás segura de que esto va a funcionar?, preguntó ella por 10ª vez. Marina, una vez que Eduardo sea legalmente el padre de Gabriel, Rodrigo pierde cualquier ventaja que pudiera haber tenido. Será una disputa entre 2 padres y considerando el historial que descubrimos sobre Rodrigo, el doctor Miguel sonrió con confianza. Estoy seguro de qué lado favorecerá el juez. Al mediodía, los invitados comenzaron a llegar. Era un grupo pequeño pero significativo. Roberto y su esposa, algunos colegas cercanos de Eduardo, el doctor, Miguel y su familia, algunos empleados del hotel que se habían convertido en amigos de Marina y, sorprendentemente, doña Consuelo, la supervisora del catering que le había dado a Marina su primera oportunidad en el hotel balneario. «Niña», dijo doña Consuelo, abrazando a Marina con lágrimas en los ojos, «cuando te vi en esa fiesta de Navidad, supe que eras especial, pero nunca imaginé que terminarías casándote con el dueño del hotel. La ceremonia se llevaría a cabo en el jardín de la casa, con vista al mar. El juez de paz, un amigo de larga data de Eduardo, había llegado más temprano, y ahora conversaba animadamente con los invitados mientras el fotógrafo ajustaba discretamente los arreglos de flores. A las 12:45, Sofía llamó a la puerta de la suite donde Marina se estaba preparando. «Es hora», anunció ella. «Estás hermosa, Marina. Papá se quedará sin palabras».
Marina se miró en el espejo una última vez. El vestido caía perfectamente, el maquillaje realzaba su belleza natural sin exageraciones y el cabello estaba recogido en un moño bajo decorado con pequeñas flores blancas. Ella sostenía a Gabriel, que llevaba un overol blanco con corbata de moño y estaba inexplicablemente de buen humor para un bebé de 4 meses. ¿Lista?, preguntó Sofía. «Lista», respondió Marina, aunque su voz temblaba ligeramente. Eduardo la esperaba en el altar improvisado y cuando Marina apareció en el balcón que daba al jardín, él, literalmente, se quedó sin aliento. Ella estaba absolutamente deslumbrante, no solo por su belleza física, sino por la confianza tranquila que irradiaba. Estaba cargando a Gabriel y la imagen de los dos juntos, su nueva familia, lo emocionó profundamente. «¡Wow!», murmuró él cuando ella se acercó. «¿Estás gordita posparto y nerviosa?», sugirió Marina con una sonrisa tímida. «Perfecta», corrigió Eduardo besando su frente. «Estás absolutamente perfecta». La ceremonia fue simple pero conmovedora. El juez habló sobre amor, compromiso y familia, mientras Gabriel participaba ocasionalmente con gorgojeos aprobadores que sacaron risas de la pequeña audiencia. «Eduardo», dijo el juez, «aceptas a Marina como tu esposa, prometiendo amarla, honrarla y protegerla, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, por el resto de sus vidas». «Acepto», respondió Eduardo, su voz clara y firme, mirando directamente a los ojos de Marina. «Marina, ¿aceptas a Eduardo como tu esposo, prometiendo amarlo, honrarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, por el resto de sus vidas?» Marina miró a Eduardo, luego a Gabriel, que estaba masticando felizmente su propia manita, y finalmente a los rostros sonrientes de los invitados que se habían convertido en su familia. «Acepto», dijo ella, y por primera vez desde que conoció a Eduardo, su voz estaba completamente segura. «Entonces, por el poder que me ha sido conferido por el Estado de España, los declaro marido y mujer. Eduardo, puedes besar a la novia». El beso fue suave, tierno, y aplaudido entusiastamente por los invitados. Gabriel eligió ese momento exacto para... Marina soltó una carcajada alta y feliz, como si supiera que ahora tenía oficialmente una familia completa. Durante la pequeña recepción en la terraza, champán, tapas preparadas por un chef que Sofía había contratado y un pastel sencillo pero elegante, Marina se vio observando todo, como si estuviera en un sueño. 6 meses atrás, estaba sirviendo tapas en una fiesta donde no conocía a nadie. Ahora era la señora de la casa, rodeada por personas que genuinamente se preocupaban por ella. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó Eduardo, acercándose a ella mientras observaba a Gabriel dormir tranquilamente en el carrito decorado con cintas blancas. «Ninguno», respondió Marina, permitiendo que él la abrazara por detrás. «¿Y tú?». «El único arrepentimiento que tengo», dijo Eduardo, besando su cuello suavemente, «es no haberte conocido antes. Si me hubieras conocido antes, yo sería una estudiante universitaria en quiebra y tú seguirías casado con Isabel. No habría funcionado». «Cierto», admitió Eduardo, «el tiempo lo es todo, ¿no?». «El tiempo lo es todo», coincidió Marina. A las 5 de la tarde, cuando los últimos invitados se marcharon y los empleados de limpieza habían restaurado la casa a su estado normal, la nueva familia Martínez se encontró sola por primera vez como marido y mujer. «¿Y ahora?», preguntó Marina, de repente tímida. Eran oficialmente casados, pero aún no habían discutido cuestiones prácticas como ¿dónde dormir? «Ahora», dijo Eduardo tomando a Gabriel del carrito, «ahora somos una familia de verdad, y las familias de verdad cenan juntas, ven televisión juntas y descubren cómo hacer que esto funcione día tras día». «¿Y duermen juntas?», preguntó Marina sonrojándose. Eduardo sonrió.
Cuando estés lista, Marina, no hay prisa. Tenemos el resto de nuestras vidas para descubrir todo esto. Mientras el sol se ponía sobre la playa de la Malvarrosa, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, Eduardo, Marina y Gabriel se instalaron en la sala principal para su primera noche como familia oficial. Gabriel dormía tranquilamente entre ellos en el sofá, y por primera vez en meses, Marina se sintió completamente, absolutamente segura. Estaban casados. Eduardo era legalmente el padre de Gabriel. Rodrigo ya no podría amenazarlos con la misma facilidad. Y lo mejor de todo, se había casado no solo por protección, sino por verdadero amor. La vida finalmente estaba comenzando. Un año después, en diciembre, Marina despertó en la suite principal, ahora oficialmente el cuarto de la pareja, con Gabriel de 15 meses, corriendo desnudo por el pasillo, y Eduardo tratando de convencerlo de usar el nuevo pañal. La casa había cambiado completamente desde que ella y Gabriel se mudaron definitivamente a la habitación principal 3 meses después de la boda, cuando Marina finalmente se sintió lo suficientemente segura para dar ese paso emocional definitivo. Gabriel Eduardo Martínez López, llamó Eduardo en un tono autoritario que no engañaba a nadie. «¡Vuelve aquí ahora!». La respuesta fue una risa cristalina y el sonido de pequeños pies corriendo aún más rápido por el mármol. Marina rió, envolviéndose en el albornoz de seda que Eduardo le había regalado por sus 3 meses de casados. «¿Quieres ayuda con tu hijo?». «Nuestro hijo», corrigió Eduardo, apareciendo en la puerta del dormitorio con Gabriel bajo el brazo como un saco de patatas. «Y definitivamente ha heredado tu terquedad». «¿Mi terquedad?». Marina fingió indignación. «¿Eres tú quien está discutiendo sobre el uso de pañales con un niño de 15 meses? El último año había sido una montaña rusa de adaptaciones, descubrimientos y crecimiento. El proceso legal con Rodrigo finalmente se había resuelto en octubre, cuando evidencias sustanciales de sus actividades ilegales, incluyendo lavado de dinero y tentativa de soborno, resultaron en su prisión. La oficina Sánchez en Asociados había sido cerrada por la agencia tributaria, y Rodrigo perdió todos los derechos parentales sobre Gabriel cuando se declaró culpable de los cargos criminales a cambio de una sentencia reducida. Marina había florecido profesionalmente. Ahora era directora de eventos corporativos de la empresa de Eduardo, dirigiendo un equipo de 12 personas y supervisando eventos en todos los hoteles de la cadena. El resort en Denia, inaugurado en septiembre con un evento que ella organizó para 500 invitados VIP, se había convertido en el más exitoso de la empresa, reservado con 2 años de antelación. «¡Mami! ¡Papi!». Gabriel había aprendido a hablar pronto y mezclaba español e inglés de manera adorable. Extendía los bracitos hacia Marina mientras Eduardo intentaba atrapar el pañal fugitivo. «Ven aquí, mi amor». Marina tomó al niño en brazos, cubriendo su carita regordeta de besos. «¿Le estás dando trabajo al papá?». «Se está preparando para la fase de los terribles 2 con 6 meses de anticipación», murmuró Eduardo, pero sus ojos brillaban de orgullo paternal. La transformación de Eduardo como padre había sido extraordinaria de observar. El hombre que un año antes era cuidadoso y dudoso al sostener a un bebé, ahora cambiaba pañales con eficiencia militar, lograba hacer dormir a Gabriel con técnicas que había desarrollado y se había convertido en el mayor defensor de las ideas educativas más modernas. La biblioteca de Gabriel rivalizaba con la de muchas escuelas privadas. «Hoy es el día», dijo Marina, sentándose en la cama con Gabriel en brazos. «¿Nerviosa?», preguntó Eduardo, sentándose a su lado. «Aterrorizada», admitió Marina. «¿Y si no le gusta? ¿Y si es demasiado grande?». Eduardo rió besando su sien. «Marina, amor, organizaste eventos para presidentes y reyes. Creo que puedes manejar una fiesta de Navidad.
Pero no era cualquier fiesta de Navidad. Era la fiesta de Navidad oficial del Grupo de Hospitalidad Martínez, celebrada por primera vez en el nuevo Hotel Boutique que Eduardo había comprado y reformado específicamente para albergar eventos corporativos de alto nivel. Y Marina sería presentada oficialmente no solo como su esposa, sino como socia. Eduardo había insistido en transferir el 40% de las acciones de la empresa a su nombre después del primer año de matrimonio. «La prensa estará allí», recordó Marina. «Todos los empresarios importantes de Madrid, políticos, celebridades. Y yo estaré allí como tu esposa y socia, no como la empleada que sirve tapas». ¿Y cuál es el problema? Eduardo cambió a Gabriel de posición para poder abrazar también a Marina. «Tú mereces estar allí. Construyó esto conmigo el año pasado». «El problema es que…» Marina dudó, buscando palabras para explicar el sentimiento. «A veces todavía me despierto pensando que todo esto va a desaparecer. Que volveré a ser solo la recepcionista de la clínica veterinaria que apenas podía pagar el alquiler». «Marina». Eduardo sostuvo su rostro entre las manos, forzándola a mirarlo a los ojos. «Ya no eres esa persona. Has crecido, evolucionado, te has convertido en una empresaria brillante, y aunque fueras solo la recepcionista de la clínica veterinaria, aún te amaría exactamente de la misma manera». Gabriel eligió ese momento para intentar salir del regazo de Marina e ir a explorar la habitación, obligándolos a interrumpir la conversación para perseguir a un niño decidido a meter todo en la boca. A las 7 de la noche, el Hotel Boutique se había transformado en un verdadero palacio de invierno. Marina había elegido el tema Noche Estrellada de Verano, una contradicción deliberada que creaba un ambiente mágico donde la nieve artificial convivía con flores tropicales, y las temperaturas suaves de diciembre permitían que las ventanas permanecieran abiertas para la brisa marina. Marina llevaba un vestido largo azul marino con bordados plateados que Eduardo había mandado hacer especialmente para la ocasión. Su cabello estaba recogido en un elaborado moño y llevaba un conjunto de diamantes discreto pero deslumbrante, regalo de Eduardo por su primer aniversario de boda. «Estás deslumbrante», dijo Sofía, acercándose con una copa de champán. Ella misma estaba radiante en un vestido rojo, y Marina notó cómo los hombres presentes la observaban discretamente. «Y nerviosa». «Obvio», admitió Marina. «Sofía, hace un año estaba al otro lado, sirviendo a estas personas. Ahora estoy aquí». «Ahora estás donde perteneces», dijo Sofía con firmeza. «Marina, ¿puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie?» «Claro. Cuando apareciste en nuestras vidas, te odié inmediatamente». Sofía se rió de su propia brutal honestidad. «Pensé que eras una oportunista, que te estabas aprovechando de papá». «¿Y cuándo cambiaste de opinión?» «En el hospital, cuando Gabriel nació. Vi cómo lo sostenías, cómo le hablabas, cómo estabas dispuesta a luchar contra el mundo entero para protegerlo». Sofía hizo una pausa. «Y vi cómo papá miraba a ustedes dos. No era pena ni caridad. Era amor puro y simple». Antes de que Marina pudiera responder, Eduardo apareció con Gabriel en brazos. El bebé llevaba un diminuto smoking y estaba claramente encantado con todas las luces y colores a su alrededor. «Damas», dijo Eduardo con una sonrisa, «ha llegado la hora del discurso oficial». «¿Ya?» Marina sintió el estómago revuelto. «Ya. Y Marina, respira. Vas a brillar». El discurso fue en realidad una presentación doble. Eduardo habló primero sobre el crecimiento de la empresa en el último año, los nuevos proyectos y los planes para expandirse internacionalmente. Luego, con Gabriel aún en sus brazos, llamó a Marina para que se uniera a él en el pequeño escenario improvisado. «Amigos», dijo Eduardo, su voz resonando por todo el salón, «el último año ha sido transformador para el Grupo de Hospitalidad Martínez.
no solo en términos de crecimiento financiero, sino en términos de visión e innovación. Y esto se debe en gran parte a la mujer extraordinaria que está a mi lado. Marina sintió el corazón acelerarse cuando todas las miradas se volvieron hacia ella. Marina, continuó Eduardo, no es solo mi esposa. Es mi socia, mi consejera y la mente creativa detrás de nuestros eventos más exitosos. Ella ha traído a nuestra empresa no solo talento excepcional, sino una perspectiva única sobre la hospitalidad genuina. Aplausos educados resonaron en el salón, pero Marina notó algunos rostros curiosos y otros claramente escépticos. Pero más importante que todo eso, Eduardo sonrió, mirándola directamente. Ella trajo familia de vuelta a mi vida. Ella y Gabriel me recordaron que el éxito sin personas con quienes compartirlo no significa nada. Gabriel eligió ese momento para gritar «¡Mami!» lo suficientemente alto como para ser escuchado por todos, arrancando risas genuinas del público. Y aparentemente, dijo Eduardo riendo, nuestro hijo tiene algo que agregar. Marina tomó el micrófono con manos que temblaban ligeramente. Hace un año, comenzó ella, su voz ganando firmeza a medida que hablaba. Estaba aquí sirviendo tapas. Era una empleada temporal que necesitaba desesperadamente el dinero para preparar la llegada de mi hijo. Un silencio atento se apoderó del salón. Hoy estoy aquí como socia de una de las empresas hoteleras más respetadas de España, como madre de un niño sano y feliz, y como esposa de un hombre que me enseñó que la familia no es solo sobre sangre, es sobre elección, compromiso y amor incondicional. Miró a Eduardo, que sostenía a Gabriel y la observaba con evidente orgullo. Algunas personas pueden cuestionar cómo una recepcionista de clínica veterinaria llegó hasta aquí tan rápidamente. La respuesta es simple: trabajo duro, determinación y la inmensa suerte de encontrar una familia que cree en mi potencial. Los aplausos esta vez fueron más cálidos, más genuinos, pero principalmente, concluyó Marina, aprendí que a veces las mejores cosas de la vida suceden cuando dejas de preocuparte si las mereces y comienzas a trabajar para merecerlas. La fiesta continuó hasta tarde, con Marina circulando entre los invitados como si hubiera nacido para ese mundo. Eduardo la observaba con admiración mientras ella conversaba naturalmente con empresarios, políticos y socialites, comandando respeto y admiración genuina. A medianoche, cuando los últimos invitados se fueron, la familia se encontró sola en el salón decorado. «¿Cómo te sientes, señora Martínez?», preguntó Eduardo, sacando a Gabriel dormido de los brazos de Marina y colocándolo en el carrito. «Como si finalmente supiera exactamente dónde pertenezco», respondió Marina, permitiendo que Eduardo la abrazara. «¿Y dónde es eso?» «Aquí, contigo, con Gabriel, con nuestra loca e improbable familia». Marina sonrió. «Eduardo, ¿puedo contarte un secreto?» «Siempre. Cuando te conocí en esa terraza hace exactamente un año, supe que ibas a cambiar mi vida. Pero nunca imaginé que yo cambiaría la tuya también. Cambié todo», admitió Eduardo besando su frente. «Marina, me diste una segunda oportunidad de ser feliz, una segunda oportunidad de ser padre. Segunda oportunidad para construir una familia». Gabriel murmuró en sueños, y ambos rieron suavemente. «¿Y él?», preguntó Marina mirando a su hijo. «¿Crees que será feliz? ¿Crees que hicimos todo bien?» «Marina», dijo Eduardo, observando a Gabriel dormir pacíficamente, «mira a él. Tiene una madre que lo ama incondicionalmente, un padre que haría cualquier cosa por él, una hermana mayor que lo adora y una familia que siempre lo apoyará. Si eso no es hacer todo bien, no sé qué es». Mientras salían del hotel en dirección a casa en La Eliana, Marina reflexionó sobre la extraordinaria travesía del último año. De camarera embarazada y abandonada a esposa y socia de uno de los empresarios más influyentes de Madrid.
de madre soltera aterrorizada, aparte de una familia sólida y amorosa. A veces, pensó ella, observando las luces de la playa de la Malvarrosa extendiéndose hasta el horizonte, la vida realmente ofrece finales felices para quienes tienen el valor suficiente para creer en ellos. Y mientras Gabriel dormía tranquilamente en el asiento trasero, y Eduardo conducía tarareando suavemente una canción que ella reconoció como la que sonó en su boda, Marina supo con absoluta certeza que su historia de amor, improbable, complicada, pero genuina, había encontrado su final perfecto, o mejor dicho, su comienzo perfecto, porque el resto de sus vidas juntos apenas estaba comenzando.